bendiga, hermano. Bueno, estamos prestos para considerar la segunda sesión en el tema Un pueblo errante. El título de la sesión es Dios libra a su pueblo. Dios libra a su pueblo. Y vamos a estar considerando mayormente unos pasajes en el capítulo 12 del libro de Éxodo, pero también vamos a ir brevemente, o quizás no tan brevemente, al capítulo 14 de ese mismo libro, el libro de Éxodo. Oiga, ¿cómo se llaman los primeros 5 libros de la Biblia? El Pentateuco, ¿verdad? El Pentateuco. Son los primeros 5 libros de la Biblia. El segundo de los libros es el libro de Éxodo. ¿Qué significa Éxodo? Salida, ¿verdad? Éxodo, hacia afuera, ¿verdad? Salida. Y este es un título apropiado para este libro, porque uno de los temas principales del libro es la salida del pueblo de Dios de Egipto, donde se encontraban en cautiverio. Posteriormente, cuando viniera nuestro Señor Jesucristo al mundo, algunos fariseos osarían decir que ellos nunca fueron esclavos. Sin embargo, habían sido esclavos de los egipcios, de los babilonios, de los sirios, de los asirios. La esclavitud y el éxodo israelita era uno que se había repetido. Obviamente, cuando hablamos del éxodo estamos pensando en este pasaje particular que vamos a estar nosotros considerando en esta noche, pero ese pueblo había sido esclavizado en distintas ocasiones, había sido exiliado, enviado a otros países, ¿verdad? No se les había permitido permanecer en el suyo, y ha sido un pueblo, la realidad es que ha sido un pueblo errante por casi toda la historia, desde que ese pueblo es pueblo hasta el siglo XX, donde pudieron rehacer o reconstituir el Estado de Israel, ¿verdad? Para allá para los 50, 1950. Pues hoy vamos a estar considerando una historia que nosotros conocemos muy bien. Creo que Josué estaba recomendando hasta una adaptación a caricatura que se titula, creo que lo hizo DreamWorks, no sé si fue DreamWorks o que DreamWorks fue la compañía que preparaba caricaturas, y esta fue una de varias, ¿verdad? Una de ellas era Prince of Dreams, que hablaba sobre la vida de José, y en este caso The Prince of Egypt es la adaptación a la caricatura de la porción que nosotros por lo general enfocamos en la vida de Moisés. ¿Qué nosotros sabemos sobre Moisés? Porque vamos a ir sobre unos pasajes que ya conocemos muy bien. Hemos estudiado estos pasajes, no digo a saciedad, ¿verdad? Porque nunca podemos estudiar la palabra de Dios a saciedad. Siempre que vamos sobre pasajes que ya conocemos, siempre el Señor nos bendice si somos fieles a Él, ¿verdad? Procurando su presencia a través del estudio de la palabra, siempre nos bendice con sabiduría. A ver qué cosas ya sabemos sobre Moisés. Si alguien le habla sobre Moisés, no el manatí de Puerto Rico, sino aquel que aparece en la Biblia. ¿Qué sabemos sobre él? ¿Qué cosas se le atribuyen a Moisés? A ver. Muy bien. De Faraón. Muy bien, pues sabemos eso sobre su vida. Muchas gracias, Karina. ¿Algo más que ustedes sepan sobre Moisés? No tiene que ser algo bien profundo, puede ser algo puntual. Que era pastoso. Era pastoso, era manso, era muy manso. Dice la palabra, una de las características que se atribuye a Moisés, como dice Josué, era pastoso, era manso. ¿Qué significa ser manso?
¿Qué uno piensa? ¿Qué ustedes piensan cuando piensan en manso? ¿Estás pensando en la perrita? No, porque tiene carácter. Ah, ya tiene carácter. Sí, Daisy. Este, no, una persona mansa, una persona que no se, se enoja fácilmente. Ok. No sé, no sé. Por No lo se menos no se aira. le nota. Ajá, no se No aira se aira. fácilmente. Muy bien. Hermana. Sí. Correcto. Sí, se hizo justiciero, ¿verdad? Se convirtió en un vigilante. Bueno, realmente no fue vigilante, sino que se dejó llevar por el momento y por, por lo que él pensaba era la justicia, le quitó la vida a un egipcio y tuvo que irse a huir. ¿Qué otras cosas conocemos sobre Moisés? Era pastor, su suegro. Amén. Era, sí, dicen que tenía problemas del habla, ¿verdad? Que hay personas quienes extrapolan lo que dice la palabra respecto a la dificultad que tenía para comunicarse oralmente. Dicen que pudo haber sido tartamudo o pudo haber tenido algún tipo de deficiencia para hablar. Por eso Dios le dice a Moisés que quién le sería por voz. Aarón, su hermano. ¿Cuántos hermanos tenía Moisés? 2 hermanos. María y Aarón. María y Aarón. Se le atribuyen los primeros libros de la palabra. Hay personas quienes dicen que son de Moisés, que Moisés fue a quien Dios se los inspiró, se presentó. ¿Qué otras cosas le delegó el Señor a Moisés? Amén, amén, pues Dios, exacto, lo que dice la hermana Casimira. Los que no pudieron escucharla, Dios le delegó el sacar a su pueblo de Egipto y, como dice muy bien mi hermana, él no sabía necesariamente que era líder y Dios lo evidenció, ¿verdad? O le capacitó también, que es lo que sucede con a veces algunos de nosotros. A veces no pensamos que somos buenos para algo y me parece que esa es una buena forma, ¿verdad? Que Dios demuestra su poder en nosotros. Peor es cuando uno piensa que uno realmente puede hacerlo. Yo sí que soy el cheche de la película, Ñico Fernández. Y luego el Señor tiene que demostrarnos que no, que es Él. Pues eso es cierto. Y cuando hablamos de los 10 mandamientos, Él los recibió. ¿Verdad? 2 veces. Exacto. Pues vamos a ver varias cosas respecto después. ¿Perdón? Dejó lo manso de nuevo. Dejó lo manso de nuevo. Exacto. No obstante, no entró en la tierra prometida. Exacto. Hermano, ¿puedes repetirlo? Que por ser tan manso no entró a la tierra prometida, Exacto. la vio de lejos. Exacto. El Señor le dijo, no entrará, ¿verdad? Y de hecho, de esa generación de Moisés, no entraron, ¿verdad? De los que anduvieron con ellos, por eso anduvieron errantes. Josué. Josué y Caleb. Amén. fueron los que- Que eran varones valerosos, íntegros, ¿verdad? Fieles, leales, ¿perdón? Valiente. Y valientes, sobremanera, ¿verdad? Cuando enviaron los espías, todos los demás se escamaron, menos ellos dos. Pues qué bueno, fíjense, qué bueno cuando podemos ir sobre la palabra y la conocemos todo, ¿verdad? La conocemos todos, no es que conocemos todos, sino que todos conocemos de ella y de esa manera nos complementamos en el conocimiento. Así que, fíjense, y volviendo al asunto de la mansedumbre, en el Nuevo Testamento esa es una de las cosas que se presenta sobre el carácter de Moisés y es algo que a mí pues me causa mucha alegría, ¿verdad? Porque yo sé que tengo muchos defectos, ¿verdad? Como hombre tengo muchísimos defectos. Sin embargo, el Señor me ayuda a pesar de mis defectos. Y Él enfoca
en aquellas cosas que le exaltan a Él. En el Nuevo Testamento, una de las características que se habla sobre Moisés es sobre su mansedumbre, a pesar de todas las cosas que hemos mencionado, ¿verdad? Que denotan que realmente era un ser humano como cualquier otro y tenía sus momentos de explosividad. Y hemos mencionado por lo menos dos de ellos, pero estoy seguro que pudieran haber muchísimos otros. Pues vamos a ir al capítulo número 12. Bueno, primero vamos a dar una información aquí. Yo sé que vamos a repetir algunas de las cositas que ya hemos mencionado. Ya sabemos, ¿verdad?, lo que aparece en esta introducción, ya lo hemos hablado juntos respecto a cuál era una de las misiones, o la misión principal que vamos a estar enfocando aquí, que era que Moisés habría de sacar al pueblo de Dios de Egipto, donde se encontraban en cautiverio. Ahora, a pesar de que Dios había mandado que esto fuera de esta manera, vemos cómo se endurece el corazón de Faraón. Algo bien interesante, a veces que pudiera resultar confuso, es que la palabra dice que Dios endurecería el corazón de Faraón, como si lo estuviera manipulando, ¿sabes? Pudiera ser una mala interpretación de la palabra, que Él hizo que se endureciera el corazón. Y la realidad es que Dios no provoca a las personas para que su corazón se endurezca, sino que conociendo el corazón de las personas, sabría que se habrían de endurecer por su soberbia, por su orgullo, por su altivez. Hay cosas que uno sabe que van a provocar a algunas personas a la ira, y si la persona es inmadura, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, el resultado de su ira sería el pecado. Y aquí definitivamente esa es una de las cosas que sucede con Faraón. Y es bien interesante, ¿verdad? ¿Cuántas plagas fueron? 10 plagas. 10 plagas. ¿Cuántas plagas necesitaría usted para cambiar de parecer respecto a algo? Esto es para que usted lo considere, ¿verdad? Porque alguien va a decir, una es suficiente. Sí, ninguna. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Sin embargo, esta es una pregunta, ¿verdad? Que es bien difícil de contestarla. Obviamente, si usted la puede contestar, gloria a Dios. Yo a esta altura quizás diría que ninguna, pero hay instancias en que uno pudiera obrar de cierta manera que uno dice, puede que una plaguita por ahí, porque el Señor dice que debe bastarnos su fortaleza, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y nuestra debilidad no solamente debilidad de la incapacidad de lidiar contra ciertas situaciones, o sí, ¿verdad? Porque a veces nuestra inmadurez, que pudiera ser intermitente, aunque seamos maduros cronológicamente hablando, hay instancias en las cuales pudiera aflorar el viejo hombre. Queremos evitar que eso suceda. Y hemos hablado sobre, ¿verdad?, cómo es que nosotros lidiamos con eso. Aún Pablo, ¿verdad? Y hemos hecho referencia a este pasaje en Romanos muchísimas veces. Tenía esta dualidad en su ser, pero es necesario nosotros mantener nuestra mirada puesta en el Señor para que esas plagas no vengan a nuestra vida. Así que este Faraón necesitó 10 terribles plagas y evidencias del poder de Dios para poder, aún así, no cambiar de parecer. Qué cosa terrible, ¿verdad, Lorimar? No es por, ¿verdad? No, yo no le estoy añadiendo la palabra con lo que voy a mencionar, pero uno diría como que, no, no quisiera pasar por ninguna plaga, que nada por el estilo, ni nada, pero me hace pensar, ¿verdad? Fueron 10 plagas diferentes. No es que fueron 10 huracanes. Ajá. Era que eran 10 plagas diferentes. Lo ato con lo que hace poco papi estaba predicando o un estudio, no sé, pero fue recientemente que hemos mencionado de la prueba, que lo que tal vez es una prueba para mí no es una prueba para Josué. Okay. No, pues sí, los estudios dominicales. Lo que tal vez sea una tentación, sí, para mí, tal vez lo sea para Josué. Igual las 10 plagas eran 10 diferentes. Quizás
quizás la de los ganados no me afectaría a mí porque yo no tengo ganado. Como que pues, pero tal vez a Josué, que es pescador, pues sí, el del mal en sangre, tal vez sí. O sea, quise compartir esa conexión que como que hice de que fueron 10 plagas, fueron 10 pruebas diferentes para todas las personas, pero ¿cuál fue la más que afectó a Faraón? La última, que fue la muerte de su hijo. Correcto. La muerte del primogénito. ¿Sí? ¿Por qué fueron en cierto orden? Pues porque sí. ¿Y por qué fueron 10? Pues porque el Señor lo quiso así. Pero la última fue la que colmó la copa de Faraón y dijo, no, ya, ok, pues mira, váyanse. Total, le duró lo que un lirio porque no bien habían salido, que ya estaban siguiéndole los egipcios, pero para no adelantarnos. Muchas gracias. Adelante, hermana Casi, mira. Hay que enfocarse entonces, ver algo y un poco más allá. ¿Cuál fue la causa por el cual vinieron las plagas? Hay un objeto, un propósito, no. Hay una causa por el cual Dios mandó las 10 plagas. Vemos que el faraón era un idólatra y él se levantaba contra Dios. Su terquedad, su dureza era por su creencia en sus dioses. Correcto. Porque él retó a Dios en su manera de actuar, en su manera hipócrita, porque en un momento dado, cuando veía la verdad, le decía a Moisés, ora para que pare la plaga. Pero esto va más allá, es lo que hay en el corazón. Él endureció su corazón a causa de sus dioses, era un idólatra, y él estaba enfocado en sus dioses, y lo vemos desde el principio, cuando Moisés fue por primera vez, que puso todos sus adivinos, sus magos, a que, mira, mis dioses hacen lo mismo que hace el de Moisés. Correcto. O sea, el endurecimiento de él fue por su idolatría, por contender directamente contra Dios. Así mismo fue. O sea que, como ella dice, que para uno sea la causa diferente, de que porque yo no resistiría ninguna, porque mi temor hacia Dios no me permitiría yo seguir en mi terquedad. Correcto. En lo que yo estoy enfocado, porque ese fue el problema de este rey en esta situación, de este faraón, de que él estaba poniendo sus dioses, no creyendo, porque si tú chequeas los registros de la Biblia, hubieron otros reyes que tenían otros dioses, pero se humillaron ante el Dios de los cielos. Tenemos a Nabucodonosor, que tenía sus dioses y pudo reconocer a Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces, que el objetivo, el propósito que hay en el corazón, eso es lo que define si uno recibiría las 10 plagas, porque él tuvo hasta el final. Sí. Recibió las 10 plagas y aún así, viendo los primogénitos muertos, él siguió en su terquedad. Lamentablemente. Y así hay muchas personas en este tiempo, ¿verdad? Quisiera dirigir su atención allá al capítulo número 7, que es donde comienzan las plagas. El versículo 14 del capítulo 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte en la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán
y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río, etc. Pues vemos aquí que se le estaba presentando claramente que sería el poder de Jehová el que habría de realizar esta señal, que no sería cualquier cosa, no era un truco de magia, era una señal de parte de Jehová. Hay una ilustración jocosa que tal vez ustedes han escuchado, que habla sobre este individuo, que hay un tremendo diluvio. No estamos hablando de los tiempos de Noé, estamos hablando, en la ilustración es en los tiempos contemporáneos. Este diluvio, hay una gran inundación, entonces la persona, el agua, le está llegando a la cintura. Y de pronto él está orando y orando y orando, Señor, ayúdame, ayúdame. Y pasan unas personas en una balsa y dice, móntate aquí para que te resguarde. Y él dice, no, yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude. Y el agua le llega al cuello. Y pasa una gente en un helicóptero y lanzan una escalera. Y le dicen, sube, sube para que te salve. Y él dice, no, yo estoy orándole a Jehová para que me salve. El asunto es que se va el helicóptero. Y se queda él ahí flotando, flotando. Y al rato pasa un gran buque. Le tocan le dicen, súbete. Y le lanzan un salvavidas. Y él dice, no, yo estoy rogándole a Jehová para que me salve. Y se muere. Y cuando llega a la presencia del Señor, le dice, Señor, estuve rogándote para que me salvara. Y él le dice, pero ¿qué más querías que hiciera? Te envié una balsa, no te subiste. Te envié un helicóptero, no te subiste. Te envié un barco, no te subiste. ¿Qué tú querías que yo hiciera por ti? Hay muchas señales que el Señor hace y muchas veces las personas se niegan a reconocer que es él, o simplemente andan deslembados por ahí por la vida. En el caso de Faraón, él veía las señales, pero su corazón estaba tan entenebrecido con todas estas creencias en otros dioses, y era una persona de dura cerviz, ¿verdad? Josué. Algo también que debemos recordar, en la cultura egipcia, los faraones se categorizaban como hijos de los dioses, literalmente, y por eso es que ellos los adoraban y los tenían por encima de todas cosas, porque ellos lo veían, ellos creían que eran directamente hijos de los dioses, o sea, que era un Dios directo que estaba en la tierra gobernándolo a todos ellos. Correcto. Y una persona que lleva desde su niñez, su nacimiento, creyendo, escuchando toda esa falacia, pues llega un punto de que la persona cambia y su perspectiva de la realidad es algo totalmente diferente, porque ya se creen 100% la mentira que se le estaba diciendo. No estoy abogando por el faraón. No, es que era una parte de la naturaleza del individuo. Pero es una parte importante a la cual uno tiene que también saber y entender, para uno poder entender el cómo estaba el corazón de él en ese momento. Y me parece que esto tenemos que aplicarlo a nuestra propia vida, ¿verdad? Si nosotros vemos la palabra y no estamos considerando esto en nuestro propio ser, pues entonces vamos por encima de las palabras y la palabra no se integra a quien nosotros somos, que es lo que Dios quiere de parte de nosotros. Pues vemos esta parte de la naturaleza de Faraón, lo cual fue un problema en toda esta porción que vamos a estar nosotros considerando. Sin embargo, Faraón era una persona que no era honesta, era una persona deshonesta, era una persona que practicaba la trampa, una persona tramposa, porque les decía, sí los vamos a dejar ir, y de inmediato cambiaba, trataba de congraciarse y cambiaba. Incluso al final, luego de la plaga de los primogénitos, vemos que él les pide que se vayan y que lo bendigan a él, y luego de eso nuevamente va tras ellos, ¿verdad? Pues lamentablemente el Señor tiene que lidiar con él de una manera aún más contundente.
Bien, aquí tenemos una preguntita. ¿Por qué es importante que nos demos cuenta de que Dios rescató a su pueblo de un modo que lo glorificó? O sea, que le glorificó a Él, a Dios. ¿Por qué esto es tan importante? Angie. Debemos reconocer su grandeza. ¿Alguien más? Josué. Para que no hubiera ninguna duda de quién fue quien lo sacó. Amén. Amén. Porque Él es el único que merece ser exaltado, ¿verdad? Él es el protagonista de la película. Nosotros, en nuestra naturaleza, ya que estamos hablando de la naturaleza humana, en nuestra naturaleza nosotros somos los protagonistas de nuestra vida. Y eso es natural, ¿verdad? Porque la vida la observamos a través de nuestros sentidos. No hay otra forma. Sin embargo, el Señor nos pide que nosotros practiquemos algo que va contra la naturaleza humana, que es la autonegación. El Señor nos pide que nosotros le pongamos a Él primero y que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso no es natural, o sea, no es parte de la naturaleza humana. La naturaleza humana coloca al individuo como el centro de atención. Los seres humanos, por naturaleza, somos egocentristas. Nosotros estamos en el centro. El mundo gira en torno a nosotros en nuestra naturaleza, ¿verdad? Sin embargo, lo que hace que nosotros cambiemos de parecer es la presencia de Jehová en nuestra vida. Cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida y nosotros internalizamos la palabra, entonces podemos nosotros proceder de la manera que Dios quiere. Cuando la gente le dice, ¿cómo está? Pues como Dios quiere. Y uno ve que la gente está por ahí chava. Dios no quiere que estemos chavados, ¿verdad? Obviamente, cuando yo digo chavado no me estoy refiriendo a que estemos enfermos, pelados y no sé cuántas cosas más. La actitud de las personas, pues, como Dios quiere. Y entonces lo dicen, ¿verdad? Con ese desgano. Dios no quiere que estés desganado, Dios quiere que estés gozoso a pesar de las vicisitudes. El cristiano debe ser ejemplo precisamente de la perseverancia. Se habla mucho sobre la resiliencia, ¿verdad? Esa palabra está de boga desde el huracán María para acá, para resiliencia, que es la capacidad que tienen los individuos o cualquier ente o entidad para superarse a pesar de las adversidades. Cuando una persona sufre cualquier problema y logra continuar su vida y mejorar y progresar, dicen que esa persona es resiliente. Sin embargo, la verdadera resiliencia es en Cristo Jesús. El cristiano debe ser, ¿verdad? No es la palabra resiliente, debe vivir gozosamente, debe vivir un ejemplo de la vida de fe. ¿Te iba a decir algo, hermano? Sí, no termino. No, adelante. No, que, Y no está apagado el micrófono. ¿Sí? Ahí está. Ok, perdón. Una de las respuestas a la pregunta que usted hace, el por qué nos damos cuenta que Dios rescató a su pueblo de un modo que lo glorifique a Él. Nosotros hoy estamos viendo esos hechos como una película. A nosotros es que nos habla verdaderamente, porque aún el pueblo de Israel cuando no pudo ver la grandeza de Dios ni el poder de Dios manifestarse. Pero nosotros que estamos en este tiempo, que estamos mirando cómo fueron esos acontecimientos y cómo Dios intervino, eso nos da a nosotros a que confiemos claramente en que de Él es el poder, que Él tiene el poder en todas las cosas y que no podemos tambalear ni echar para atrás ni desconfiar, sino confiar plenamente que Dios, su poder es infinito y Él hace como Él quiera. Amén. Amén. Él hace como Él quiera. Nosotros tenemos que, y hace como Él quiere y Él recibe la gloria. Amén. Amén. Eso es lo glorioso de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Me parece que ha dado un punto bien importante en lo que respecta a el beneficio, ¿verdad? La bendición que tenemos nosotros de poder ver todas estas situaciones
a esta distancia de tiempo, ¿verdad? Que lo vemos englobado. Tenemos el beneficio de verlo en la palabra. Sin embargo, hubo muchas personas quienes a través del tiempo dependían casi exclusivamente a través de la cultura oral. Muchas personas no tenían el beneficio. Usted tiene, ¿cuántas Biblias no tenemos nosotros en nuestro hogar? Y, ¿verdad? Y físicamente puede que tengamos 2 o 3, o 4 o 5, las que sean. Sin embargo, cuando usted va aquí, usted puede leerlas y obviamente hay que saber buscarlas, porque puede que aparezcan cosas que dicen que son Biblia y no lo son. Pero si usted busca, usted puede buscar, hacer la búsqueda y ver las transcripciones fidedignas que hay, las puede conseguir en una amalgama de idiomas, en español, en inglés, en mandarín, las puede conseguir en francés, en italiano, en todos los idiomas, hermana Casimira. Sí, yo quería traer a colación ahora que se está hablando de la plaga y el poder de Dios sobre Egipto. Estas plagas las vamos a ver. Si chequeamos en Apocalipsis 16, ahí nos habla de el derramamiento de esos juicios que van a ver en este capítulo. Y habla en el 16:3, dice, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre ríos y sobre fuentes de agua, se convirtieron en sangre. También habla de que va a caer una plaga marina sobre. O sea que vemos que estas plagas vuelven y se repiten en el final de los tiempos. Exactamente. Pues, qué importante, ¿verdad? Es poder conocer la palabra y poder tenerla. Hay personas quienes tienen la Biblia literalmente de pisapapeles. O tienen porque adornan bien bonito, les compran yo quiero comprar la que es la de la cobertura en cuero y tiene que ser de tal color para que combine con los demás libros que tengo allí en el estante. ¿Verdad? Y estoy diciendo quizás de manera sarcástica lo que pudiera ser muy, muy cierto en algunos casos, que Dios nos libre de que esa sea nuestra realidad. Correcto, correcto. El mismo medio de la Biblia. Yo tengo una Biblia, ¿verdad?, que tiene una carpeta en vinil azul y la guardo con mucho cariño, ¿verdad? Que fue un año bien, bien importante, fue en 1989, un año bien, bien importante para mi vida, que estaba en Toalta, y ese año fue que nació Lorimar. Pues, de hecho, yo creo que no fue para noviembre, fue para marzo, creo que es la fecha que visité una iglesia carismática, y no porque fuera carismática, ¿verdad?, pero en Toalta, y allí el Señor estuvo trabajando conmigo, y a través de toda mi vida, ¿verdad?, pero ese fue un año bien importante respecto a mi conversión, y guardo esa Biblia, tiene la fecha. Y esa Biblia, pues, no es, usted la mira y quizás no es un libro tan delicado como otros libros que están en mi estante, pero es el más importante. Pues la palabra de Dios no puede estar puesta como un pisapapeles, tiene que ser parte de nuestro ser y es parte de nuestra asignación diaria de vida. ¿Por qué? Porque hemos visto a través de todos estos días, a través de distintos estudios y mensajes, que la palabra es nuestra espada. Amén. Pues gloria a Dios, vamos a continuar aquí, vamos a ver el marco contextual. Estas fueron las palabras que le mandó Dios a decir a Faraón, que dejara ir a su pueblo, so pena de grandes juicios, so pena de estas plagas que hemos estado mencionando. Y a pesar del castigo que fue enviado sobre Egipto y sobre el pueblo egipcio, el pueblo de Dios fue guardado. Ahora, eso no quiere decir que el pueblo de Dios no tenga que sufrir las consecuencias del mal que subyace en el mundo. Había un tiempo que yo, si ustedes me van conociendo, ¿verdad?, yo a veces soy jocoso y a veces eso me trae problemas. Porque si usted no me conoce,
y yo digo una broma, pudiera ser, parecer irreverente. Y esa nunca es mi intención. Pues dentro de las cosas que a veces yo he dicho, decía en el pasado, que no lo he vuelto a decir, ¿verdad? Antes del 2017, yo decía, ¿saben qué? Algo que puede corregir la situación de pecado en el pueblo de Puerto Rico es un huracán categoría 10, estacionario, sobre, yo decía el Capitolio, ¿verdad? Pero no era porque fuera el Capitolio, pero categoría 10 sobre San Juan, por lo menos 10 días y medio. ¿Verdad? Y eso era una hipérbole, una exageración, para que nosotros nos pusiéramos a pensar en la seriedad de la situación que vivimos, hasta que llegó el huracán María en el 2017. Llegó ese huracán, se fueron las comodidades a las cuales estaban acostumbradas las personas, y de momento hubo como un pequeño asomo de humildad. La gente no tenía electricidad, no tenían servicio de agua. Sin embargo, había gente que estaba peleando por gasolina en la gasolinera, había gente que estaba peleando por hielo, había gente que no consideraban al vecino y tenían una planta eléctrica prendida durante toda la noche. Pero en ese tiempo pues se asomó algo, hubo por lo menos una pizca de momento de un pequeño cambio de corazón de las personas. Sin embargo, no tan pronto se restableció la electricidad en la mayor parte de los lugares, el servicio de agua y las distintas comodidades a las cuales las personas están acostumbradas, que el corazón volvió al mismo lugar donde se encontraba y muchas personas se pusieron peores. Y hoy día hay personas quienes viven retando a Dios porque dicen, ahora estamos preparados para otro huracán, puede venir uno peor que María y estamos listos porque tenemos placas solares, tenemos abastecimiento de no sé cuántas cosas, y se olvidan de quién es que realmente es el que tiene el poder. Correcto, ¿verdad? Y esa es la verdadera necedad, ¿verdad? Dice el necio en su corazón, dice la palabra de Dios, no hay Dios. Y se consideran ellos, como muy bien decía Josué, se consideran ellos ser dioses. Pues es lamentable. Dios puede guardar a su pueblo, pero como muy bien decía mi hermana Casimira, Él dice, perdonaré al que perdone y no perdonaré al que no perdone. Yo soy Dios, dice Jehová, ¿verdad? Él es soberano, y ser soberano es estar por encima de todo y de todos. Por lo tanto, Él puede guardar a su pueblo de las consecuencias del castigo del pecado en general, o permite, como suele suceder, que nosotros suframos las mismas consecuencias que sufren los vecinos, simplemente porque nos encontramos en la misma ubicación geográfica. No obstante, estoy seguro que si tuviéramos el tiempo, nos pondríamos a hablar sobre cómo el Señor nos ha librado a nosotros de muchísimas cosas que han acontecido durante distintos tiempos, ¿verdad? Aquí gracias al Señor, y digo gracias al Señor porque no hay a quien más atribuírselo. Al menos en esta congregación, en el tiempo de COVID, hemos visto muchas personas morir en distintos lugares, lo cual para mí es algo muy triste, particularmente si la persona ha muerto sin Cristo. Pero el que muere en Cristo, que muera de lo que sea, porque después que muere está mejor que estaba cuando estaba vivo. Sin embargo, nosotros no hemos visto a nadie cercano, ¿verdad?, de la congregación fallecer por esa situación. Y no estoy diciendo que las personas quienes mueran de COVID o lo que sea es por castigo de Dios. Lo que estoy diciendo es que pudiéramos nosotros atribuirle eso a una bendición, ¿verdad?, como Dios nos ha cuidado. Pero hay tantas otras cosas que son más puntuales, que me parece que son una ilustración de lo que Dios hizo con el pueblo de Dios, con su pueblo, aun cuando el pueblo egipcio estaba siendo castigado con estas terribles plagas. Y a pesar de todo esto, vemos un corazón endurecido de Faraón, quien no quiso transar, y trató de cogerlos de bobo, ¿verdad? Trató de hacerles trampas, pero se le vio la costura. Ahora, el último juicio que habría de presentar a este pueblo sería uno
que afectaría no solamente a las personas, sino también a los animales. Hasta el primogénito de los animales moriría, exceptuando donde estuviera la sangre del cordero sin mancha. Y aquí vemos nosotros la institución de la cena pascual, la Pascua. Aquí hablamos sobre fulano de tal, se quedó como una Pascua, ¿verdad? Pero no es esta Pascua, estamos hablando de la planta, presumo yo. Se quedó lo más reluciente, refulgente, ¿verdad? Coloradito, como una Pascua. Y aquí hablan en la Navidad, felices Pascuas. ¿Será porque, no sé, pues ese día predominan esas plantas? Pero la verdadera Pascua, nuestra Pascua, es Cristo Jesús, porque es su sangre, no puesta sobre los postes y los dinteles de nuestros hogares, sino en nuestro corazón. Es su sangre la que Dios identifica y el ángel de la muerte pasa por encima de nosotros, que es lo que significa la palabra en hebreo, ¿verdad? Pasha, o sea, pass over, como se dice en inglés, pasar por encima. El ángel de la muerte pasaría por encima de los hogares que estaban identificados con la sangre del cordero sin mancha, que fue un adelanto de lo que Dios habría de hacer para con nosotros. Y vamos a estar hablando sobre eso y de la importancia, ¿verdad?, de esto en nuestra vida, porque la verdadera Pascua la celebramos nosotros, no la Pascua judía. La Pascua judía es importante porque fue lo que Dios subrayó respecto a lo que habría de suceder posteriormente en su momento, pero al día de hoy todavía hay muchos judíos nacionales quienes no reconocen que Cristo Jesús es el Señor. El otro día yo estaba viendo una entrevista que le hiciera, hay un individuo que se llama Ben Shapiro, no sé si ustedes saben quién es. Ben Shapiro es un judío ortodoxo, es un intelectual que es un defensor, ¿verdad?, de principios y de los valores humanos y de los valores judíos, ¿verdad?, escriturales. Pero él es judío ortodoxo, o sea que él todavía no reconoce a Cristo. No obstante, él entrevistó a el doctor John MacArthur. ¿Saben quién es MacArthur? ¿Verdad? El pastor MacArthur. Y pastor MacArthur es un varón es un varón bíblico, cuyas predicaciones son al corazón, ¿verdad?, basadas, sustentadas, apoyadas, ilustradas con la palabra. Y en esa entrevista, John MacArthur estuvo hablando todo el tiempo, decía: yo no puedo hablar de otra cosa que no sea de Cristo. Y Ben Shapiro no trataba en ningún momento de confundirlo con preguntas capciosas, etcétera, sino que le hablaba precisamente sobre lo que es la situación moral en la sociedad hoy día y cómo es necesario conocer la palabra de Dios. Entonces, es una entrevista muy buena. Aquellos que tengan la oportunidad de verla, se la recomendaría. Ben Shapiro y John MacArthur. ¿Por qué presento esto? Pues porque la palabra de Dios es lo que puede ilustrar nuestras vidas y que nos va a permitir a nosotros hablar a otros respecto a lo cual es nuestra fe. No se trata solamente de anécdotas y de testimonios, se trata principalmente de la palabra de Dios. La palabra de Dios se explica por sí sola, pero no puede explicarse por sí sola si nosotros no la conocemos. Hay que adentrarnos en ella, hay que leerla, ¿verdad?, como muy bien ustedes han estado ilustrando. Hermana. Y hay un punto en esto, como dice la palabra, no es que nosotros nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Amén. Por eso es necesario conocer la Biblia, que no Amén. venga cualquiera con sus influencias, por sus títulos y por Correcto. todas esas cosas querernos convencer. Es nosotros conocer la palabra y atraerlos hacia Cristo, no Correcto. hacia nosotros, sino hacia Cristo. Amén, amén. Y hay que saber escoger las batallas también, ¿verdad? Porque hay instancias, hay personas quienes se ponen en el debate. Hay personas a quienes sabemos que, bueno, siempre
quien único va a poder cambiar el corazón de las personas es Jehová. Y hay personas quienes llegan a las casas visitando, trayendo literatura, mencionando a Jehová. Ellos dicen que son testigos de Él. Y llegan a las puertas de las casas a ofrecer literatura. A mi casa había un tiempo que llegaban y yo los saludaba. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Mire que... Y yo les decía, fíjese, yo tengo mi fe en Cristo Jesús. Y hablaba con ellos un ratito, ¿verdad? Y decía, ¿podemos orar juntos? No, gracias. Y se iban. Entonces, hacía eso cada momento, ¿verdad? Ellos no oran. Pues ahora ya yo no pierdo mi tiempo, porque es tiempo, yo oro, sigo orando por ellos. Ellos llegan, buenos días, y desde la calle, porque ellos saben, no llegan. Yo digo, buenos días, pero sin mala crianza, ¿verdad? Afable, cordial, porque ellos no están siendo malcriados. Y le doy los buenos días. Sí, mire, que queremos entregarle una literatura. Yo le digo, gracias, pero mire, yo tengo mi iglesia. Que pasen buen día. Y los despacho. Y no pierdo, ahí perdí 10 segundos de mi tiempo, 20 segundos de mi tiempo, y en ese momento yo los entrego al Señor. Puedo estar con ellos 15 minutos y ellos van a traer su retragila de ideas. El día que el Señor me mueva para salir de mi casa y pararme en la carretera a dialogar, no va a ser para debatir, porque muchas veces ese es el problema, que hay personas quienes piensan que en el debate está el convencimiento, y muchas veces cuando debatimos hay que tener mucho cuidado con nuestro yo, porque lo que queremos exaltar no es a Dios, muchas veces es a nosotros. Nos molesta que nos contradigan, o sea, queremos nosotros imponer nuestra voluntad, y nunca se trata de eso. Por el contrario, si usted asume esa actitud, lo que está haciendo es manchando el nombre de Cristo, porque la gente va a vernos a nosotros como un reflejo. Hermana Casimira. Sí, una de las cosas que nos dijo Jesús es que el que venga con una doctrina diferente, que ni lo recibamos. Exacto. Ni le exacto. digamos bienvenido. Correcto. O sea que Cristo ha sido bien claro en todo esto. No hay que discutir, no hay que interactuar con ellos, porque ellos van a querer convencerte a ti Exacto. de su doctrina. Y Cristo nos dice que no lo escuchemos. Y está comprobado, ¿verdad?, que la palabra que ellos utilizan, hay distintos ejemplos, pero uno de los principales está en Juan, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ellos dicen, y el verbo era un Dios. Y hay una diferencia, o sea, ese pequeño artículo indefinido, agregarlo a la palabra es problemático. Entonces, cuando uno va al texto griego, ¿verdad? Yo no hablo griego, pero yo conozco de la gramática y lo veo, y cuando veo la versión la paralela, veo que hay algo añadido. Y la palabra dice, cualquiera que añadiera, así fuera una tilde, o sea, la palabra sea anatema, ¿verdad? Y eso es algo, palabras mayores. Correcto. Amén. Qué bueno, pudiéramos seguir hablando sobre todo esto, y para eso es que estamos aquí, ¿verdad? Para hablar sobre la palabra y para todos nosotros instruirnos. Vamos a ir a ver el vídeo. Voy a ver si el audio funciona, si no, qué bueno que tengo a Josué que me ayudaría con el asunto técnico. No se oye. La nación escogida de Sí. Dios estaba esclavizada en Egipto. Cientos de años y miles de vidas pasaron mientras el pueblo de Dios esperaba en cautiverio. Ellos vivieron y trabajaron y sufrieron y murieron bajo un faraón opresivo. Dios, por supuesto, tenía un plan para liberarlos, tenía un plan para salvar. Así, en el libro de Éxodo, capítulo 2, una madre puso a su hijo en una canasta, y luego en el capítulo 3, Dios puso su fuego en una zarza, y Dios incineró su propósito en el corazón de Moisés, su mensajero. Dios dijo, deja ir a mi pueblo. Éxodo 5:1. Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Faraón escuchó estas palabras de la boca de Moisés, pero estas eran las palabras del Señor. Esta era la misión de Dios, porque ellos eran el pueblo de Dios.
Y así que lo que Faraón escuchó de Moisés era mandato de Dios mismo. Deja ir a mi pueblo. Pero Faraón dijo que no, e hizo a sus cautivos trabajar más duro. ¿Y quién es el Señor para que yo le obedezca?, dijo. Exigió que los israelitas hicieran sus ladrillos sin paja y fueran golpeados cuando fallaran en su tarea. Ellos fallaron y fueron abusados. Entonces Moisés cuestionó y el pueblo clamó. Pero el Señor dijo en Éxodo 6:1, ahora verás lo que voy a hacer. El Señor del cielo vendría al rescate. Ahora verás lo que haré. Dios exigió la libertad de su pueblo y el faraón la negó. ¿Qué haría él para traer de vuelta a su pueblo elegido? El agua se convirtió en sangre. Ranas y mosquitos y tábanos llenaron la tierra. Pero Faraón endureció su corazón y Dios dijo nuevamente, deja ir a mi pueblo. Después murió el ganado. Luego sus cuerpos fueron cubiertos con úlceras. Aún el corazón de Faraón estaba endurecido. Deja ir a mi pueblo. Granizo llovió de los cielos, langostas consumieron los campos, negra oscuridad cubrió la tierra. Deja ir a mi pueblo. Pero no, una vez más, el faraón dijo que no. Pero todavía había una última plaga, una demostración más del poder de Dios, un acto más que apuntaba poderosamente hacia el futuro, al plan final de Dios para sacar a su pueblo elegido de la esclavitud y sufrimiento. Verás, Dios no rescató a sus hijos a través de insectos o el clima o de úlceras. Con su última plaga, Dios instituyó la Pascua y pidió el sacrificio de un cordero. Dios le dijo al pueblo que matara al cordero y extendiera con hisopo la sangre sobre la puerta. Y si sus hogares estaban cubiertos por la sangre, serían librados de la pérdida de sus hijos primogénitos. Eso es lo que hicieron. Mataron corderos y untaron sangre y esperaron a que pasara el juicio de Dios. Entonces, Dios liberó a su pueblo y preservó sus vidas con un sacrificio impecable y una demostración de su poder sobre la vida y la muerte. Éxodo 12:13 dice, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verlas pasaré de largo. Faraón y su pueblo no tenían la sangre, no tenían la marca distintiva y no fueron pasados por alto cuando el juicio pasó. Dios dijo, deja ir a mi pueblo, y Dios trajo muerte a sus enemigos. Pero al hacerlo, Él abrió un camino para que su pueblo fuera salvo. Declaró que si el cordero era sacrificado y la sangre era aplicada, habría ganancia en lugar de pérdida, libertad en lugar de luto y vida en lugar de muerte. Dios colocó su poder donde estaban sus palabras, y a través de Jesús, Él todavía dice estas palabras hoy. Deja ir a mi pueblo. Gloria a Dios. ¿Y a quién se lo dice? ¿A quién Jehová le dice, deja ir a mi pueblo hoy? Your answer is as good as mine. Al mundo, a Satanás. Obviamente, nos habla a nosotros también, ¿no? Porque hay una parte de nuestra humanidad que quiere estar presa. Hay una parte de nuestra humanidad que se deleita en los placeres de este mundo. Santiago lo llama nuestra concupiscencia. Parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Podemos ponernos bien filulísticos y utilizar palabras muy finas, pero en el campo dicen que la cabra tiende o tira para el monte. Nuestra humanidad es así. La puerca de Juan Bobo la pusieron bien linda, la perfumaron, la pintaron, le pintaron hasta las uñas. Y allá, tan pronto miraron para el lado, estaba revolcándose en el lodo. Y esa es una muy buena ilustración de la naturaleza humana. Gloria a Dios que Cristo Jesús nos sacó de allí. ¿Verdad? Hoy día, yo sé que nada más que pensar que nosotros pudiéramos estar en pecado, nos debe hacer a nosotros temblar. Porque el Señor ha hecho tanto para poder sacarnos a nosotros del lodo cenagoso.
al Señor le costó tanto como para que nosotros tengamos en poco su gran regalo. El Señor espera que nosotros obremos conforme a lo que Él manda. Nuestra vida toda debe estar enfocada precisamente en ese gran regalo, y nuestra vida debe ser un reconocimiento de que nosotros sabemos qué fue lo que costó nuestra salvación. Cuando nosotros tomamos en poco lo que el Señor hizo, pues es una manera de nosotros simplemente disminuir la obra que el Señor ha hecho, que le costó tanto. Amén. Pues el Señor nos manda a nosotros, hermana Casimira. Sí, una cosa que me llama la atención de este suceso es que Jesús hizo la obra en la cruz del Calvario por libertarnos, pero aquí vemos la insistencia del diablo y se manifiesta en la actitud que tomó el faraón, que después de haber perdido los primogénitos, él le dio salida al pueblo, pero fue detrás del pueblo. Y esto yo lo comparo con este versículo que Pedro habla, que dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el que nos va a traer adversidad, dice, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No me acostumbro a esto. Y vemos esa acción de él, Exacto. del faraón, porque el faraón representa la obra maléfica. Correcto. Y vemos la acción de ir detrás, después de haberle dicho, sí, váyanse. Esa acción habla mucho, que no nos deja, no está siempre buscando el momento adecuado para atacarnos. Correcto, pues vemos todos esos paralelos. Muchas gracias, hermana. Y eso es ¿verdad? Una ilustración, precisamente, una de tantas ilustraciones que podemos ver nosotros respecto a los paralelos que vemos en muchas ilustraciones o hechos en el Antiguo Testamento que coinciden con hechos que habría del Señor realizar en el futuro, que para nosotros hoy día son el pasado, pero los vemos plasmados en el presente también. Gloria a Dios. ¿De qué manera la negativa de Faraón a obedecer a Dios es un reflejo de cada corazón humano? Yo creo que la pregunta se contesta por sí sola. ¿Perdón? De cada corazón humano. Pues esa dualidad, hemos estado hablando sobre esto mucho. Nosotros queremos mantenernos firmes, pero todos los días tenemos que recordar el potencial. Yo les hablaba sobre el potencial, ¿verdad? Sobre los lagos, ¿verdad? Y sobre la energía potencial que hay en esa agua. Pues en nosotros tenemos potencial para hacer el bien, pero también tenemos un tremendo potencial para hacer el mal. Por eso es que es necesario mantenernos firmes, enfocados, ¿verdad? En quién es el que manda. Hermana Casimira. Sí, yo veo otra manera, que es cuando retamos la autoridad de Dios, cuando no obedecemos a Dios. Es un reflejo de un corazón terco, duro, indiferente a la palabra de Dios. Yo creo que es una manera negativa de un corazón que reta a Dios. Y es triste, ¿verdad? Y lo bueno es que la palabra nos señala que eso no es lo que nos define, ¿verdad? Cuando la palabra dice que somos espirituales, pero Pablo reprende a la iglesia que obra de manera carnal. O sea, tuve que hablarles a ustedes como si fueran niños, como si fueran infantes, porque todavía no son dignos para consumir la vianda. Hay que darles leche todavía. Y hay instancias en las cuales si metemos la pata, como decimos nosotros, y no nos entristecemos, entonces hay algo de lo cual hay que preocuparse. Porque si yo hago algo, por pequeño que sea, ¿verdad? Que a veces las ilustraciones que presentamos muchas veces lo que denotan simplemente son cuáles son nuestras deficiencias, pero van a variar en cada uno. Puede que usted esté en la carretera y alguien le dé un corte de pastelillo y usted ni se inmute. Pero hay personas quienes toman eso muy personal y se agitan y se airan de una manera que pierden el gozo. Pues yo hallo que es necesario nosotros estar enfocados todo el tiempo y darnos cuenta que nosotros hay un gran potencial para hacer el bien. Y es necesario exaltar el nombre del Señor en todo momento, porque nuestro corazón
pudiera ser muy engañoso. La palabra dice que es engañoso, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas maneras específicas en que la Pascua prefigura la muerte de Jesucristo siglos después? La Pascua de la cual vamos a estar hablando de nuevo, ¿cómo es esto una antesala, ¿verdad? O un foreshadowing, como decimos en español, de lo que habría de ocurrir siglos más tarde? Yo creo que ya cuando estaba hablando de la Pascua ahorita, yo le contesté la pregunta, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentar algo? Pues vamos a ir a los pasajes. Yo sé que muchas veces la introducción, el marco conceptual, muchas veces tarda bastante, pero la porción, como ya la conocemos, vamos a ir sobre ella. He tratado de traer algunos gráficos, ¿verdad? Ilustraciones, como nos gusta, para poder ver la representación artística de lo que vamos a estar leyendo en la palabra. ¿Alguien que quiera leer del 3 al 8? Karina, Andrea. Éxodo 12, versículos del 3 al 8 y luego del 12 al 13. ¿Van a estar todos allí? Dice así: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Hay unas instrucciones específicas. No voy a leer el micrófono porque faltan unos versículos. Hay unos elementos específicos, ¿verdad?, de esa cena que ellos habrían de comer. Importante que lo iban a comer rápido. No había tiempo para estar degustando, no había tiempo para estar en la parte que muchas veces nos gusta más, que es la sobremesa, ¿verdad? Aquellos quienes comparten en familia del alimento. A mí una de las partes que yo disfruto más es no solamente la comida, sino lo que viene después. O sea, no el postre, ¿verdad? El postre, pero también la sobremesa, la conversación, ¿verdad? Una de las cosas que a nosotros nos gusta hacer es conversar en familia y saber. Y ahí en la mesa se da esa comunión tan importante que el Señor quiere que tengamos. Ellos no iban a tener ese tiempo, era rápido, deprisa, porque había que salir de ahí rápido. Karina. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Los versículos anteriores que leyó Karina son bastante puntuales en lo que respecta a las instrucciones, las directrices que daría Jehová respecto al evento que se daría previo al ellos salir del lugar donde se encontraban, de las casas, ¿verdad? Estarían todos juntos, había un alimento específico que habrían de ellos de consumir. Había unos detalles particulares con los cuales tenía que cumplir el animal que iban a sacrificar para alimentarse. ¿Quiénes podían comer? ¿Cuántas personas debían comer del mismo? ¿Cuánto tiempo iban a guardar ese animalito? ¿Y en qué día específico habrían ellos de consumirlo? Fíjense que decimos que Jehová es Dios de orden. Dios es ultra ordenado. Todas las cosas Él las presenta de una manera muy específica. Y
hay personas quienes a veces, no sé si a ustedes alguna vez se les ha ocurrido montar algún equipo sin seguir las instrucciones. Es lamentable, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años atrás, mi cuñado, no mi cuñado Tito, sino el manastro de mi esposa y de Lorian, llegó a una casa que nosotros alquilábamos en Aguadilla y quería que le permitiéramos montar una caseta de herramientas. Sí, eso mismo, una caseta de herramientas, ¿verdad? De estas de aluminio, sobre el pozo séptico. Y yo decía, había mucho terreno allí, y yo le decía, ¿está bien? Y él decía, pero entonces él quería que yo lo ayudara. Y yo, pues está bien, no hay problema, yo te ayudo. Yo dije, vamos a ir. Me dice, no, vamos a montarla. Y yo presumía que él sabía cómo montarla. El asunto es que quien lo conoce a él sabe que a él le gusta hablar mucho. Entonces se entretiene en vez de hacer las cosas. Y yo tengo 2 neuronas. Yo si camino y masco chicle me caigo. Pues ahí trataba de montar la caseta aquella y de pronto están las paredes montadas y yo le digo, ¿cómo vamos a montar el techo ahora? Me dice, un momentito. Le dio con buscar las instrucciones. Y obviamente no lee inglés, por lo menos no es mucho. Me tocó mirarlo. Yo le digo, mira, en esta página dice que es necesario uno reservar suficiente tiempo como para montar este equipo. Que toma, yo no sé la cantidad de horas que decía que era necesario uno reservar, y ya estaba oscureciendo. 2 días, ¿verdad? Yo logré montar una en casa con David, ¿verdad? Y me tardé menos de eso, pero seguí las instrucciones. El asunto es que le digo, mira, aquí dice que hay que estar many hours, decía, many hours. Y era de noche, y yo le dije, aparte de que es many hours, empezamos por donde no era. Lo primero que había que montar era esto otro. Pues Dios nos da las directrices más importantes que necesitamos para la vida aquí. Si a nosotros se nos antoja vivir sin seguir las instrucciones, pues no nos quejemos de las consecuencias, ¿verdad? Por tratar de tomar atajos. Muchas veces las personas tratamos de tomar atajos y hacemos las cosas como se nos antoja, según nuestra sabiduría, que muchas veces no es muy sabia. Pues en esos primeros versículos que leyera Karina, se ven las directrices particulares. Esta parte de aquí es la que yo quisiera que nosotros nos concentramos. Hay unas preguntas que son las partes del material didáctico, pero como hemos tenido una conversación tan enriquecedora, pues me parece que podemos complementar con la palabra misma y lo que ustedes vean en estos 2 versículos, que me parece que son centrales a lo que vamos a estar nosotros discutiendo, ¿verdad? Habla sobre lo que habría de suceder. Heriré a todo primogénito. Entonces dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Yo no puedo leer eso, hermano, sin ver el rostro de Cristo. Se me hace virtualmente imposible, conociendo quién fue que me rescató, mirar esto y no ver el plan. Obviamente, en inglés hablamos sobre este refrán, ¿verdad? Que es hindsight is 20/20. Cuando usted mira a través del retrovisor, todo el mundo tiene la vista perfecta, en el sentido de que cuando miramos hacia el pasado, ya sabemos, hicimos tal cosa o alguien hizo tal cosa, y dice, no, pues si hubieses hecho esto, pues no te hubiese sucedido, ¿verdad? Le dicen, ¿cuál de las 2 llaves es? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Usa la de la izquierda. No abre, pues la de la derecha, pues seguro. Pues así hay personas quienes van por la vida de esa manera. Pues aquí hay algo que nosotros, obviamente, conociendo cuál es la historia, cuál es el fin de la película, sabemos cómo es que realmente esto impacta el futuro. A ver, ¿de qué manera esta porción nos habla de Cristo? Esos 2 versículos, ¿cómo podemos ver a Cristo allí? ¿O de qué manera hay un paralelo respecto a la salvación en Cristo y lo que vemos allí? Adelante. Como lo presentó Juan el Bautista, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues parte de la tradición, ¿verdad? Y del mandato de Dios al pueblo es que habría
un chivo expiatorio. El día de la expiación, una vez al año, el sumo sacerdote habría de tomar la sangre de ese chivo expiatorio, o sea, se utilizaría, se depositaría todo el pecado del pueblo sobre ese animalito y se le mataría en sacrificio por los pecados del pueblo. Hoy día se habla, necesitamos un chivo expiatorio. Habría a tomar una definición un tanto cultural, folclórica. Pues la realidad es que Jesús es el cordero sacrificial. A Él se le sacrificó por nuestros pecados. Él no teniendo culpa, como ninguno de esos animalitos, cuando se sacrificaba a Dios, los animales tenían la culpa de nada de lo que habíamos hecho, pero ese era el sacrificio que el Señor recibía. Y obviamente, esto siendo algo mandado por Dios, también venía a ser algo simbólico, ¿verdad? Y hay una línea fina allí, porque hay ciertas cosas que las hacen las personas como parte de un ritual y a veces pierden el significado, el sentido para quien lo está practicando. Y esto es algo bien peligroso. ¿Iba a decir algo? Sí, vendría siendo como nuestro sustituto. Amén, amén. Él, en vez de nosotros, el Señor. Amén. Pues vemos nosotros esto plasmado en este pasaje. Vamos a ver unas preguntitas. ¿Por qué era importante que el cordero expiatorio fuera sin mancha? ¿Y qué significa ser sin mancha? Hay una pregunta, una contestación bien sencilla a la primera parte. ¿Por qué era importante que fuera sin mancha? Porque era limpio. ¿Perdón? No, y Dios así lo pedía. Esa es la contestación más puntual, ¿verdad? Dios lo dijo. Porque Dios pudo haber dicho, escojan un cordero que tenga un ojo negro y el otro azulado. Cualquier cosa que el Señor hubiese dicho, ¿verdad?, era lo que el Señor estaba mandando. Pues esa es la contestación más puntual. Josué dice que el ser sin mancha simbolizaba el ser limpio. Pues la realidad, ¿perdón? Libre, ¿verdad? Si fuera a hablar sobre la falta de mancha en nosotros, es la falta de pecado. Y prefigurando lo que habría de ser Jesús posteriormente, siglos después, quien único cumplía o pudiera cumplir con ese requisito era Él, porque era el único que vivió y fue tentado como todos los hombres, pero sin pecado, sin pecado. Por lo tanto, Él no tenía mancha. Amén. Está bien, José. La sangre de los postes de las puertas era una declaración pública para que todos la vieran. Esta sangre en los postes y el dintel de las puertas. ¿Cómo influencia esto la manera en que pensamos sobre nuestra fe cristiana? Voy a hacer la pregunta un poco más sencilla. ¿Por qué es importante que la gente sepa que somos cristianos? ¿O cómo le demostramos al mundo que somos cristianos? ¿Diciéndole a la gente yo soy cristiano o llevando la Biblia debajo del sobaco? No, ¿verdad? Amén. Mi pensar mío propio, y no lo hago porque por vergüenza, o sea, no con sentido de ay, que la gente no sepa que yo soy cristiana. Lo hago más de que no decirlo, sí, yo soy cristiana, porque yo sé que yo fallo. Y uno trata siempre de agradar al Señor. Como habíamos mencionado al principio, de mismo Pablo decía que quiero hacer esto por Cristo y ser
perfecto dentro de lo que, ¿verdad? Uno diría es perfecto, pero la carne mía, pues de momento florece, por más que uno diga, y como dice en su palabra, el que cree estar firme, mire que no cae, que no caiga. Amén. Este, un vivo ejemplo no es simplemente las cosas que no decimos o decimos, no es simplemente las rutinas de, ellos salen todos los martes, jueves y domingos, serán cristianos. No es porque tienen, ahora que estamos usando la guagua de papi y mami, que la guagua tiene los imanes con los versículos. No, es como completo. Yo no sé, a mí me ha pasado con personas que yo digo, que yo pienso que es hasta el mismo Espíritu Santo dentro de uno confirmando que esa otra persona es cristiana. Muy bien. Y no quiere decir que es que tuvo, tal vez ni Dios te bendiga dijo, pero algo como que me confirmaba que la persona es. Algo bien importante es que nuestra palabra nos compromete. Por lo tanto, sí es importante que la gente sepa Sí, que sí. somos creyentes. Sí. No, o sea, sí. No cristiano de la secreta. Exacto. A lo que me refiero es que I don't scream it from the rooftops. O sea, Exacto. no lo estoy, huepa, sí, yo Ujú. soy cristiana. Lo demuestra. Hay que demostrarlo. Tampoco soy de que, por ejemplo, cuando estaba en la universidad haciendo la maestría, bastante al principio, porque después poco a poco se fueron dando cuenta, que de hecho en una reunión de damas lo comenté, se fueron dando cuenta, y hasta cuando a veces yo estaba en la conversación se les zafaba una palabra mala, ay perdón, que eso te ofende, y yo no me ofende a mí, lo ofende al Señor. Muy bien. Yo no lo diría, pero como uno diría, it's on you, Muy bien. ¿verdad? Pero al principio, mira, claro, el colegio Mayagüez como que tiene esa fama de, sí, vámonos después para el garabato o qué sé yo. Y yo, no, es que yo no bebo. No es que yo dije, no, es que yo no bebo. No tenía que decir, no, yo soy cristiana, eso es pecado. No, simplemente no bebo. Ok, pues está bien, bye. Amén. Vuelvo a decir también porque lamentablemente hay gente que lo hace a viva voz, yo soy cristiano y esto, y después lo hacen para ser vistos por los hombres, Correcto. no para darle la gloria al Señor. Muy bien. Por eso en mi caso, pues, si después, oye, ¿tú eres cristiana? Pues sí, no es que, no, sí, pero no lo estoy diciendo a viva voz por ahí, la gente se dé cuenta a través de lo que sea que yo haga o no haga, diga o no diga, pues sí se lo confirmo. Amén. Amén. ¿Alguien más iba a decir algo por acá? Hermana Casimira, ¿usted iba a decir algo? La sangre en los postes es una declaración para nosotros cuando en hebreo nos habla y nos dice que Jesucristo hizo un solo sacrificio una vez y para siempre, y que su sangre nos lava, nos limpia, y además de todo eso nos liberta de cómo vivíamos antes, la opresión que teníamos antes. Somos libres en Cristo Jesús, y eso se evidencia, no hay que, como ella dice, no hay que publicarlo. La luz se refleja en medio de las tinieblas. Bueno. Amén. Una de las cosas que yo subrayo, ¿verdad?, es que es necesario que las personas sí sepan que somos creyentes, pero no necesariamente porque nosotros se lo estemos diciendo. Estoy de acuerdo con Lorimar, con lo que ella dice. No es que nosotros andamos necesariamente con una camiseta que dice yo soy cristiano, porque yo he visto de momento, usted va en la carretera, alguien le da un corte pastelillo y allá le miran mal y le hacen que sé cuántos ademanes, y al lado del carro dicen mi Dios está pasado, Cristo te bendiga, o no sé cuántas cosas más. Está la ilustración aquella de la señora que iba en la carretera y de pronto se puso a pelearle a un hombre tocándole bocina y hablándole malo y no sé cuántas cosas más, y el policía que estaba la arrestó a ella y se la llevó. Entonces
ella dice, pero mire, ¿por qué usted me está arrestando? ¿Por qué me está arrestando? Y dice, este carro es robado. Dice, ¿cómo que este carro es robado? Este carro es mío. Y dice, pero ahí hay un montón de mensajes cristianos y usted no puede, ese carro no puede ser suyo. Pues habla sobre cómo debemos ser nosotros. Nuestra vida no puede ser una contradicción de lo que nosotros decimos creer. Porque, como dice Lorimar, scream it from the rooftops, ¿verdad? No, usted lo puede decir con su boca y puede tragarse los vientos, sin embargo, aparentar tragarse los vientos, pero si su vida habla lo contrario, pues las personas van a entender claramente realmente de qué estamos hechos. Vamos a ir a la próxima porción. Éxodo 12, versículos 29 al 32. ¿Alguien que guste leer esa porción, Dorimar? Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Faraón y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y bendecidme también a mí. Pues ya habíamos reseñado unas cuantas cosas. Vamos a ir a las preguntas directamente para que puedan hacer los comentarios. Parece que la última porción hay que hacer énfasis, no quiero que se nos acabe el tiempo. ¿Qué nos dice la severidad del juicio de Dios sobre Egipto, sobre su santidad y exclusividad como el único Dios verdadero? Hay un detalle respecto a estas preguntas que a veces nos parece que se contestan ellas mismas, ¿verdad? Hermana Casimira, adelante. Sí, que Él no cambia. Exacto, me Él parece. sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Me parece que esa es muy buena contestación, ¿verdad? Dios es inmutable, ¿verdad? No cambia. ¿Cuáles son algunas maneras en que podemos ser una luz para las naciones mientras proclamamos la gloria del Cordero? Me parece que esta pregunta es un poquito más general. Pueden ustedes ahí contribuir a eso. ¿Cómo podemos ser luz? Teniendo una actitud positiva, ¿en qué sentido? Dar un buen testimonio al mundo, ¿verdad? Respecto a eso que nosotros creemos. Amén. Vivir para Cristo. Correcto. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Exaltamos al Señor con nuestras vidas, todo lo que nosotros hacemos. La última porción. Son bastantes versículos allí. Yo voy a comenzar y voy a llamar a alguna persona que esté dispuesta a leer tan pronto. ¿Tú quieres leerlo? Ok, está bien. Mariela Andrea. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Y ya se han ido de Egipto, ¿verdad? Y están al pie del mar. Y miran hacia atrás y ven que viene detrás de ellos el ejército egipcio. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en la gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas,
e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Mariela. ¿Y era nube y tinieblas? Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se apagaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hacia la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nubes, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en todas sus fuerzas, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Amén. Esta historia, ¿cuántas veces la habrán escuchado o la habrán leído o la habrán visto interpretada en alguna de alguna manera fílmica? O sea, antes la Semana Santa era para ver películas, como decía la gente, religiosa. Aún antes de haber conocido al Señor, yo recuerdo, ¿verdad?, que aún las personas quienes no practicaban el cristianismo, practicaban cierta solemnidad. Había ciertos lugares donde las personas se humillaban. Hoy día no. Hoy usted el Viernes Santo, Jueves Santo, el día que sea de la Semana Santa, la gente está en la playa y ustedes los ven que pasan por ahí con los vehículos, con el boceteo y la música, todo, y ni se inmutan. Pero había un tiempo que la gente, aún la gente que, como decía uno, no iban a la iglesia durante la Cuaresma, a veces yo digo esto de manera jocosa, pero por lo menos había un reconocimiento de Dios en eso, al menos. Decían: voy a hacer algo especial los viernes, no voy a comer carne, aunque no supieran lo que estaban dejando de hacer, pero decían: no voy a practicar esto. Y había que estar en silencio. Y la Semana Santa, las películas, estaba la de Charlton Heston aquella, y la de Moisés, la de los 10 mandamientos, y las personas aprendían algo, ¿verdad?, aunque fuera un poquito distorsionado en algunos casos, pero tenían una exposición. Y los Viernes Santos, usted no podía hablar en voz alta, no se cocinaba, usted no podía dejar caer utensilios ni alborotar. Había que estar uno tranquilito, ¿verdad? Entonces el domingo de resurrección, pues era un día más familiar, y las personas era como una celebración. Y aunque era un asunto folclórico para algunas personas, ¿verdad?, que tenía que ver con, como cualquier otro día, ¿verdad?, este lunes pasado, el día de la recordación. Hay personas quienes me enviaron a mí, porque por ser veterano, felicidades. Yo digo: ¿por qué? Yo no me he muerto. Pero a lo que voy con esto es que hay ciertas celebraciones que las personas las celebran sin saber realmente qué es lo que están celebrando. Y una de ellas, la más importante tal vez, es la crucifixión de mi Señor y posteriormente su resurrección.
Pues cuando miramos este pasaje, pues estamos viendo una historia que ya hemos visto relatada en muchísimas ocasiones. Y es bien fácil perder de perspectiva qué es lo que realmente estamos nosotros leyendo, que es un gran milagro, es una demostración del gran poder de Dios. Pero es el poder que muchas personas están procurando ver como una señal de su existencia, ¿verdad? Yo tengo un problema con esa palabra, pero no vamos a ir en ese detalle. Dios, en el sentido más íntimo de lo que es la palabra, no es que Él existe, Dios es. Por eso Él se presenta como el gran yo soy. Ahí hablamos sobre eso recientemente, yendo a lo puntual de la palabra. Pues pudiéramos perderle perspectiva este gran milagro, ¿verdad? Este gran poder de Dios que se manifiesta aquí. Algo que quiero reseñar y luego le voy a dar la parte de ustedes para que puedan comentar, que me resulta curioso, y en esta lectura pues lo vi de una manera distinta, ¿verdad? La columna de nube, que voy a regresar acá. Aquí dice, aquí, aconteció la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y le quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Jehová, porque Jehová pelea con ellos contra egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano. Esa misma columna de nube y de fuego para los israelitas era una bendición, sin embargo era una maldición para los egipcios, era un juicio sobre ellos. Vamos a ir a la pregunta para que ustedes puedan tomar la parte que les corresponde. ¿Por qué es importante que las acciones salvíficas de Dios a nuestro favor demuestren nuestra debilidad y su fuerza? Aquí me parece que estamos hablando de 2 Corintios 12, ¿verdad? El aguijón en la carne. ¿Por qué esto es importante? ¿Les parece que es importante? ¿Perdón? Muy bien. Amén. Él es el autor y consumador de la salvación. Amén. Amén. ¿Perdón? Para mantener nuestra humildad. Y me parece que lo que Elisa dice es bien importante, ¿verdad? Si nosotros perdemos de perspectiva que no hubo algo que nosotros pudiéramos hacer para ayudarnos nosotros mismos, le damos el lugar que realmente corresponde al Señor. Bueno, usted había tomado el micrófono. Ok. Amén. Pues es bien importante, ¿verdad? Que el centro de todo sea Cristo Jesús, que le demos la parte a Jehová respecto a nuestra salvación y entendamos que por buena gente que seamos, que a veces nosotros miramos, yo los miro a ustedes, a mí se me hace fácil amarles a ustedes, ¿verdad? La palabra amable la vemos desde distintos, a veces cuando decimos, Angie es muy amable, es tan amable que voy a llamar a los editores del diccionario de la Real Academia Española y le voy a enviar una foto de ella para que donde dice amable aparezca una foto de ella y diga, dícese de esta persona. Esa es la definición de amable, Angie. Pero a veces si miramos la palabra de otro ángulo, ¿verdad? Amable, y esa no es la definición de la palabra, pero yo digo, Angie es amable porque es fácil de amar. A mí, ella me facilita el yo amarla, pero no todo el mundo es así. Hay gente que es bien difícil de amar, obviamente, hablando de la manera, tomando con suspicacia lo que estamos nosotros comentando. A nosotros se nos debe hacer necesario amar a todos porque Dios así lo demanda de nosotros. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, lo cual nos dice que debemos practicar el amor propio también. Aunque el Señor nos manda que nos neguemos a nosotros mismos, si nos está demandando que yo ame a Daniel como a mí mismo, pues entonces yo tengo que amarme a mí mismo. Porque hay personas que uno los mira por ahí, van a 100 millas por hora en la número 1 y yo no creo que se me ame como se ama a él, si ese no se ama.
¿verdad? Pues por lo tanto tenemos que amarnos también nosotros. Amén. La última pregunta. ¿Por qué es importante que le demos toda la gloria y la alabanza a Dios por su salvación en lugar de pensar que hemos contribuido con algo? Esta pregunta me parece que es casi una repetición de otra manera. Amén. ¿Tú puedes repetir eso? Yo te oí, pero quiero que lo repitas. Porque nosotros no somos merecedores de esa gloria, que Él es el único que es merecedor de toda la gloria y la honra. ¿Puedes repetirlo? Él es el único merecedor de gloria y honra. Amén. 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 Hermana Casimira. Eso que ella dice es muy importante, porque de acuerdo a cómo nosotros rindamos esa pasión por el Señor, que le podamos alabar, adorar, como Él nos pide, no simplemente alabarlo y adorarlo, no, Él nos pide más, que envuelva nuestro espíritu. Eso habla del lugar que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos. No somos cristianos cualquier cosa, somos cristianos porque a Dios le ha placido. Y dice en Efesios que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había pensado, ya no había puesto para esta salvación. O sea, Él es merecedor. Nosotros no sabíamos hasta que llegamos hasta cierta edad y hasta cierto momento que Dios se nos reveló para llevarnos al plan y al propósito que Él tiene con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Amén. Él merece todo. Gloria a Dios. Nuestra alabanza debe de ser genuina, con pasión, con entrega, con devoción. No simplemente alabar por adorar, porque son los domingos y hay un culto ya estipulado. No, adorarle porque Él está presente. Amén. Porque muchas veces estamos en la alabanza y en la adoración y estamos más pendientes a nuestras necesidades, que me duele aquí, que me duele allá, que a valorar que la presencia de Dios está con nosotros, porque es una promesa y Él no incumple su promesa. Él dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, debemos creer que nuestra adoración debe de ser con altura, con entrega, con devoción, con pasión y reverencia, reconociendo que aunque nuestros ojos no lo vean, pero Él está en medio nuestro. Amén. Porque Él está en medio nuestro. Amén. Entonces, debemos considerar la importancia de esa gloria, que cuando nos reunamos como cuerpo, le demos a Él lo mejor, Amén. con excelencia, con reverencia, porque Él merece lo mejor. Amén. Que no pase como Cristo tuvo que hacer, usar un látigo para sacar los vendedores, Mercaderes. los mercaderes, porque hoy las iglesias se han constituido, no es un ánimo de criticar, pero es la verdad, Sí. se han constituido mercaderes en medio de estos tiempos, y no podemos ser del montón. Amén. Tenemos que, si dicen que somos cristianos, que sea en todo el peso de la palabra, desde nuestra ofrenda al Señor, en todo nosotros le demos lo mejor a Dios. Amén. No migajas, no lo que nos sobra, no en otro cansancio, no mi altivez, mi arrogancia, porque todo eso se cuela. Debe de ser una adoración selecta, lo mejor para Dios. Amén. Amén. Pues gloria a Dios. Gracias, hermana. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿Duda? Lorimar. Algo que me dejó como que mind blown. No sé cuántas veces yo he leído esta parte, no sé cuántas veces, como habías mencionado, de alguna manera u otra, uno ha visto esta porción, pero ahora acá como que me cayó como que más, y, ¿verdad?
porque cuando nosotros leemos la palabra deberíamos, no es que tenemos, deberíamos ver las personas plasmadas en la Biblia como igual que nosotros, seres humanos. Y simplemente pensar que que hace unos días, antes de este gran milagro de que el Señor dividió el mar en dos y ellos cruzaron en seco, ellos habían visto todas las plagas y no fueron afectados por las plagas, excepto la última. La última, sí, porque era para ver la obediencia, para ver la fe. Pero el detalle que de verdad me dejó es que el Señor estaba haciendo la división del mar de noche. ¿Qué importa que es de día o de noche? Porque siempre que uno lo ve en una película es de día. Entonces yo digo, o sea, igual, ¿qué diferencia hace que fuera de día o de noche? De noche uno ve menos. Entonces, hemos ido a la playa de noche y eso es oscuro, oscuro, oscuro. Entonces, Dios le estaba diciendo a ellos que cruzaran en seco un mar de noche. No solamente eso, que ellos sabían que detrás venían los egipcios, o sea, que entre la espada y la pared, o me vas a seguir de verdad o no. Entonces, de verdad me quedé con ese, como tú dices, que una sola palabra, pues yo siempre, de hecho en la película que Josué estaba mencionando, Prince of Egypt, es de día. Sí. Y que son todos los carros del faraón detrás de ellos y por ahí, pero sí, hasta las láminas y eso es de día. Vuelvo a decir, pudo haber sido de día, pudo haber sido de noche, pero al ser de noche como que le añade más Sí, un elemento más de que verdaderamente iban a ciegas. Sí estaba la columna de fuego allí con ellos. No sé, me quedé como que patidifusa con... Subraya que Jehová es nuestra luz. Él alumbra nuestra senda, me parece. La hermana Casimira mencionaba algo también ahorita respecto a no somos cristianos cualquier cosa. Me parece que eso es bien importante nosotros considerarlo. El Señor ha invertido mucho en nuestra vida y esto va para los jóvenes sobre todo, y esto es una de las cosas que yo les menciono mucho a mis hijas. Quedan 2 sin casarse y una de las cosas que yo siempre menciono es que cuando usted se va de picnic, como decimos en castellano, por lo general la vajilla que se utiliza es de qué tipo, plástico, desechable, ¿verdad? Si de pronto usted se va a ir a jugar al patio a comer, cuando dice, mami, dame la mejor vajilla que tienes en la alacena, la mejor vajilla con los mejores utensilios, porque voy a jugar aquí con fango para hacer unas tortitas de qué sé yo qué con tierra. Entonces vayan allá, abren y sacan la mejor vajilla. Pues ese es el paralelo, ¿verdad? Cuando nosotros nos inmiscuimos en las cosas de este mundo. Los jóvenes que deciden estar con otras personas y están buscando, pues en este tiempo está este bombardeo, ¿verdad?, de los medios de comunicación, y es que tienes que tener novio, tienes que tener dating y qué sé yo qué, y ustedes saben lo que yo pienso respecto a eso. Pero cuando uno no toma en cuenta todo lo que el Señor ha invertido en nosotros y uno comienza a hacer lo que el mundo dice que hagamos, pues entonces estamos manchando el nombre del Señor. Es necesario darle toda la gloria en todo, ¿verdad?, en todo lo que nosotros somos, porque Él ha hecho mucho y ha prefigurado la figura de Cristo a través de todos los tiempos. Yo voy a decir algo más, hermana Casimira. Lorimar. Último ya. Que entre lo que nosotros leímos del capítulo 12 y el capítulo 14. Ya ellos se habían quejado. O sea, sí,
yo sé que el Señor escogió el pueblo para eso mismo, para que nosotros pudiéramos ver, mira, si con ellos lo pude hacer, o sea, todos somos iguales bajo los ojos del Señor, no somos mejores que uno, peores no, pero Si esa gente que acabar- se parecen tanto a los puertorriqueños lo hizo, ¿Ah? que si con esa gente que se parecen tanto a los puertorriqueños lo Es hizo, que sí, es que puertorriqueño, estadounidense, chino, así, de todo, de todo. Pero lo que me estaba pues leyendo un poco antes, en el capítulo 12 fue lo de la muerte del primogénito. Correcto. Claro, uno lo está viendo en cuestión de capítulo, eso fue una cosa detrás de la otra. Pero apenas estaban caminando, pero no habían cementerios en Egipto, o sea, nos sacaron para el desierto para morir. O sea, pero acabando de ver el poder del Señor, viendo que está el Señor como nube, como columna de fuego, que eso, o sea, amén. eso es un milagro. Y entonces el último versículo, que como que me quedé como que wow, es el 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. O sea, a la vez que ellos están caminando en fe por el mar, el Señor está protegiéndolos. Confundió a todas las personas, le quitó las ruedas a los carros y todo. Y como cherry on top, aunque suene medio morboso, porque son personas que murieron, y da pena porque uno dice, murieron en su error, murieron siguiendo las órdenes del faraón, pero el Señor como que mira lo que puedo hacer, y aún después de ahí, porque tenemos todo el resto del Éxodo, vemos que volvían. Ay, sí, el Señor que vuelve. Pero no vamos a adelantarnos allí. Sí, no. Eso es la asignación. Gracias, Lorimar. Pues, la realidad es esa, ¿verdad? Y es una historia que se repite. La pregunta es, y esta pregunta para que usted se la lleve, para que medite en ella, ¿cuánto pudiera parecerse nuestra vida a esta historia, verdad? Y si la contestación es, pues fíjate, ya el Señor me ha ayudado a superar eso, pues gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que en nuestra vida ya no nos parezcamos, ¿verdad?, a lo que éramos antes, sino que cada día vayamos, no hemos alcanzado la perfección espiritual, pero vamos en esa dirección, como dice Pablo, ¿verdad? Prosigo al blanco. Es necesario siempre, en todo momento, procurar ver el rostro de Cristo y permitir que lo obre en nuestra vida y nosotros someternos y humillarnos al Señor. Quisiéramos quedarnos y seguir hablando sobre este detalle, pero yo sé que el tiempo avanza y hay que ser sabio con el tiempo para que ustedes se puedan ir a descansar, así que les dejo la asignación. La asignación para la semana que viene vamos a estar considerando la sesión número 3. Dios establece la adoración de su pueblo. Vamos a estar en Éxodo 20, una porción, los que ven allí, y Éxodo 40. Y obviamente es importante prepararnos para saber cuál es el contexto y estar preparados para ese día que estaremos estudiando con el maestro. Amén. Pues gloria a Dios. De antemano, yo me excuso de ese día. Ese día yo voy a estar en un culto de graduación con la universidad, coincide con el horario de nuestro culto. Allá es a las 6, que si terminamos más temprano, pues yo llegaré un poquito tarde, pero para que sepan, si es que no estoy por aquí a esa hora, pues yo te lo voy a enviar de nuevo por el recordatorio, porque sé que no se te va a grabar necesariamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, alguna corrección que usted quiera hacer? No, pues tengamos una palabra de oración y de esta manera somos despedidos. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra y gracias por mis hermanos quienes se dan cita a este lugar y sacrifican de su tiempo para poder estar todos aquí, donde tú envías bendición y vida eterna. Gracias, mi Señor, por el privilegio que es estar en tu presencia siempre. Te imploro, mi Señor, que tú nos permitas conciencia de tu presencia y que nos ayudes a ser mejores hijos tuyos.
Mira a los hermanos quienes no están, aquellos quienes están enfermos, Padre Santo, tú los conoces todos. Alcánzales, mi Señor, con tu poder y dale sanidad. Aquellos quienes están tristes, angustiados en esta noche, te pedimos igualmente que tú les alcances y les bendigas, mi Señor, y sustituyas, cambies, mi Señor, su ansiedad, su tristeza, por gozo, Padre Santo, que puedan sentir tu abrazo en este momento, Padre amado. Ayúdanos a irnos de este lugar a conciencia de que tú nos acompañas, sé tú al volante de nuestros vehículos y que nosotros simplemente seamos instrumentos en tus manos. Permítenos tener un buen descanso en esta noche, mi Señor, revitalizador, y que el día de mañana, si fuera tu voluntad, que estuviéramos con vida, que podamos recordar que te pertenecemos a ti, que podamos vivir conforme a ese entendimiento. Todo te lo presentamos dándote gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús.